voy a hablarles acerca de la ley del pecado, la ley del pecado y de la muerte y de la ley del espíritu de vida. Vamos a hablar acerca de estas dos grandes leyes y vamos a entender por medio de la palabra qué son y cómo se digieren. Amén. Amén. Estábamos hablando de que así como el mundo tiene un orden natural, así como la naturaleza sola evapora el agua, la condensa en las nubes y la derrama después en lluvia, es un proceso que es completamente natural. Así, en el área espiritual hay procesos que son naturales, que se dan de forma innata, y la ley del pecado y de la muerte y la ley del espíritu de vida son leyes que son así, que así como el agua, o sea, el agua solita se condensa y se convierte en nubes y después se convierte en lluvia. Nadie controla eso. Eso se hace por naturaleza, eso se hace solo. Así mismo son estas leyes espirituales. Y vamos a escudriñarlas. Entonces, cuando nosotros hablamos de la ley del pecado y de la muerte, ya esas dos palabras nos están dando ya un grande contexto de qué es lo que nos vamos a enfocar. Nos vamos a enfocar en lo que es el pecado y en lo que es la muerte espiritual, ¿cierto? Y también vamos a enfocarnos en lo que es la vida. Y yo quiero que usted se haga la pregunta y también quiero plantearla porque yo muchas veces he predicado de esto y pues últimamente me he venido corrigiendo bastante. No sé si usted lo ha notado que he estado corrigiéndome cosas que prediqué anteriormente, incluso aquí mismo, que no me daba cuenta que estaba mal. Y uno se pregunta, bueno, ¿uno cómo deja de pecar? ¿Sí? Porque siempre uno habla acerca del pecado y del arrepentimiento, pero ¿cómo se deja de pecar? Y no sé si de pronto usted puede examinar su vida, que a veces uno está bien en una área, pero de pronto en otra no está tan bien. ¿Sí? Así es. Y hay pecados que son difíciles de dejar, hay cosas que son malas, entendemos como pecado todo aquello que no le agrada a Dios y que son difíciles de pecar, y a uno le enseñan sobre el arrepentimiento y que cuando uno va con un corazón contrito y humillado al Señor, el Señor no lo desprecia, pero también hay otro versículo que dice que uno no puede pisotear la sangre de Cristo. Entonces uno entra como en una crisis existencial. No sé si de pronto a usted le ha pasado, pero a mí sí me ha pasado. Uno entra como en una crisis existencial porque uno quiere agradar a Dios, pero uno sigue pecando. Y uno piensa, ¿cómo puedo dejar de pecar? Entonces uno deja amistades, uno cambia hábitos, pero a la final uno vuelve y peca. Y si no es en eso, es en otra cosa. Entonces pareciera que el pecado fuera como invencible, fuera como eterno. O se vuelve un círculo vicioso. Entonces peco, me arrepiento, lloro, estoy bien por unas 2 semanas y vuelvo y fallo al Señor y vuelvo y me arrepiento y vuelvo, y claro, como tenemos la gracia, entonces sentimos la libertad de poder entrar al Señor cuantas veces queramos arrepentirnos de los pecados, y es cierto. Sin embargo, es necesario que nosotros avancemos en una madurez espiritual y también avancemos en una madurez del entendimiento de las escrituras para que podamos salir de esos círculos viciosos y podamos crecer y tener entendimiento. Cuando hablamos acerca de la ley del pecado y de la muerte, esto nos va a dar una perspectiva. O sea, yo le pido al Señor que su perspectiva de vida cambie a partir de ahora, que sea renovado el entendimiento, así como dice Romanos 12:2, que se renueve el espíritu de entendimiento de su mente y usted pueda empezar a ver su vida y la realidad espiritual de una forma diferente. Y también que pueda entender su naturaleza, porque como le hablaba, hay dos naturalezas, la ley del pecado y de la muerte, y la ley del espíritu de vida son dos naturalezas. Dos naturalezas que existen. La primera la encontramos en Génesis 2:16 al 17, cuando Dios le da una orden a Adán, ¿sí? Ya hemos hablado de esto en otras ocasiones, pero pues nos toca volver a tocar los versículos porque pues toda la palabra es la misma, ¿no? Entonces, le dice Dios a Adán: no comerás del árbol del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal, porque ciertamente morirás. Y allí encontramos la primera aparición de la ley de la muerte. Señor dice que cuando comiera Adán, bueno, comió. Entonces, a partir de allí, nosotros empezamos a vivir en una naturaleza que es la ley de la muerte. Empezamos a vivir en una naturaleza donde nuestra alma cayó de la posición en la que estaba. ¿Qué hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario? A través de su gracia y a través de su obediencia, que esto también ya lo tocamos con el principio de autoridad y obediencia, a través de su obediencia restableció eso que nosotros habíamos perdido, ¿sí? Y transformó esa naturaleza
de muerte en una naturaleza de vida. Juan 10:10 dice, porque el ladrón viene para matar, para hurtar y para destruir, pero yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Entonces allí vemos que hay dos naturalezas, ¿sí? Está la naturaleza de Adán, la naturaleza de muerte, y está la naturaleza de Cristo, que es la naturaleza de vida. Entonces esto es una cuestión de gobierno, y quiero que por favor me acompañe a Efesios. Y es que quiero contarle que cuando yo leí este versículo, yo la verdad yo nunca lo había visto, ni siquiera se me pasó por la cabeza que esto pudiera ser así. Sin embargo, pues con el entendimiento de la palabra y también de algunas conversaciones que he tenido con personas que estudian la palabra, me he dado cuenta sobre esta gran verdad, y es pues algo que nos han enseñado mal durante muchos años. Y es que, bueno, existen estas dos leyes, ¿no? Dos naturalezas, la naturaleza de las tinieblas y la naturaleza de la luz, la naturaleza de muerte y la naturaleza de vida, son dos opuestos. Vamos a hablar primero acerca de las tinieblas. Y leamos por favor Efesios capítulo 5, versículo 8. Dice la palabra del Señor, porque en otro tiempo erais tinieblas. Mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Y es que yo quiero decirle que no existe un paso a paso para dejar de pecar, ¿sí? Cuando nosotros estamos hablando de pecado y de muerte, estamos hablando de tinieblas, estamos hablando del opuesto de lo que es Jesús, de lo que es Cristo, que es luz. Y muchas veces, y yo he buscado también un paso a paso para dejar de cometer pecado, pero este versículo me hizo abrir los ojos, y cuando yo leí porque en otro tiempo erais tinieblas, ese erais me impactó. O sea que las tinieblas es algo que uno es. Dice erais, del verbo ser. Entonces dice la palabra del Señor, dice Pablo, porque en otro tiempo ustedes eran tinieblas. O sea que las tinieblas es algo que uno es algo que uno porta. Por eso bien dice la palabra del Señor que no hay justo, que no hay ninguno que sea justo. Mira muy bien que los verbos que utiliza para referirse acerca del pecado en los grandes versículos que de pronto usted ha leído y que quiero que por favor empiece a traer a memoria en este momento. Cuando se refiere a pecado siempre se refiere al verbo ser, no al verbo estar, que es permanecer, sino al verbo ser. Es decir, que las tinieblas no es algo que nosotros tenemos, sino que es algo que nosotros somos. Somos porque nuestra naturaleza divina cayó, porque Adán murió. Entonces, como Adán murió, nosotros a partir de ahí empezamos a hacer oscuridad, empezamos a hacer tinieblas, y empezamos a regirnos por la ley del pecado y la ley de la muerte. Así como las nubes de agua se forman solas y llueve solo, así es nuestra naturaleza. Es algo que viene implícito en usted. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a intentar dejar algo que nosotros somos? Ahí está la pregunta, y le cuestiono en esto. ¿Cómo usted puede dejar de ser algo que usted es? ¿Cómo usted puede cambiar algo que usted es? ¿Cómo usted hace que esta mano deje de ser mano si es mano? ¿Sí me hago entender? ¿Está conmigo? Quiero que por favor leamos un versículo en Romanos, capítulo 7. Hoy vamos a leer bastante la Biblia, así que le pido que por favor esté activo y que en algunas ocasiones le voy a pedir que me ayude a leer. Dice la palabra del Señor, vamos a leer desde el versículo 18 hasta el versículo 25. Y dice, por favor, ¿alguien que me ayude a leer este versículo? 7, 18. Sí, del 18 hasta el 25. Y yo sé que en mí esto es en mi carne. Y yo sé que en mí esto es en mi carne. No mora yo sé que es, y yo sé que en mí esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios,
pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Está allí? Hasta el versículo 25. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Aquí nos encontramos casi como con un trabalenguas. Miren, nosotros cuántas veces no hemos leído este versículo. Yo este versículo lo leí una cantidad de veces. Y a veces uno pasa por la letra y uno como que no logra el entendimiento profundo de qué es lo que está diciendo. Y para mí ese versículo era como un trabalenguas, era como algo de lógica argumentativa, que hago lo que no quiero, pero lo que quiero, pero que no lo hago, pero que y eso es como un vaivén. Y uno como que lee, como que, ajá, sí, como que no quiero hacerlo lo malo, pero igual lo hago. Pero ¿qué sentido tiene eso que estaba diciendo Pablo? Y yo quiero leérselo en otra versión para que, con un lenguaje más sencillo, para que todos empezamos a tener claridad sobre lo que estaba hablando Pablo y lo que es esa naturaleza que está en nosotros, que es pecaminosa y que nos trae muerte. Escuche lo que dice en la versión de la Nueva Traducción Viviente. Dice: yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Y dice, ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, dice Pablo, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Pablo dice, descubrí que aunque quiero hacer lo que está bien, no lo puedo evitar. O sea, es algo que está en mí, la maldad, el mal, habita en mí, dice. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, dice el versículo 22. Y el versículo 23 dice, pero hay otro poder en mí que está en guerra con mi mente. Este poder me esclaviza el pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Pregunta Pablo, ¿quién me puede librar? Y el siguiente versículo da la respuesta. Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Entonces, aquí ya empezamos a poner en contexto dos cosas: un hombre interior y un hombre exterior. Una naturaleza y otra naturaleza. La naturaleza de tinieblas y la naturaleza de luz. Entonces Pablo dice, es algo que está en mí, yo quiero hacer lo correcto, pero no puedo porque es que esto soy yo, o sea, yo soy las tinieblas, dice Efesios, porque en otro tiempo erais tinieblas. ¿Sí me hago entender? Ahora, muchas veces nosotros culpamos al diablo de nuestro pecado y las tentaciones que se presentan. No, es que el diablo me está tentando, lo reprendo en el nombre de Cristo Jesús. Diablo cochino, sus demonios, y satanizamos un problema que está en nosotros. El verdadero problema no está afuera. Obviamente, la palabra de Dios dice que no ignoremos las maquinaciones del enemigo y el diablo siempre va a buscar una ocasión para hacerle caer. Pero es que hay que entender primero que a veces nosotros mismos somos nuestro propio tropiezo porque es algo que nosotros somos. ¿Sí me hago entender? El problema no está afuera, el problema está dentro. Cuando nosotros ya vivamos y transformemos el problema que está dentro, entonces ya podemos sí decir que el diablo es el que nos está buscando ocasión de caer. Pero primero tenemos que mirarnos hacia adentro y darnos cuenta que dentro de nosotros existe una naturaleza y existe una vida que nos está llevando y que siempre nos hace tirar hacia el mal. Nosotros no somos pecadores porque pecamos. Nosotros pecamos porque somos pecadores. ¿Sí me estoy haciendo entender?
¿sí? Cuando el pecado o las tinieblas no es algo que nosotros hacemos, sino algo que nosotros somos y que nosotros somos sin Cristo. Por eso cuando nosotros hablamos del arrepentimiento nos estamos hablando acerca de acercarnos a Cristo para que su luz resplandezca en nosotros. El arrepentimiento no es dejar de hacer algo, es cambiar algo que nosotros somos. Es transformar una naturaleza que nosotros portamos dentro. Aceptar a Cristo Jesús en nuestro corazón y en nuestra vida va a tomar un sentido diferente desde esta perspectiva, porque no es alguien que viene de visita a tu casa y simplemente te dice que dejes de hacer cosas, ¿sí? Sino que es alguien que va a cambiar tu ADN, que va a cambiar tu naturaleza. Por eso cuando nosotros hablamos de la nueva vida en Cristo, el Señor puede hacer milagros físicos en nosotros. ¿Por qué? Porque Él cambia hasta nuestra estructura de nuestro ADN. ¿Sí? Estamos hablando de que una nueva vida estamos viviendo. Miren, muchas personas a lo largo de la historia y a lo largo del mundo han querido encontrar la forma de acercarse a Dios. Y en medio de su deseo de acercarse a Dios, se han levantado religiones y doctrinas tratando de corregir ese problema de maldad en el hombre, ¿sí? La intención de todos es corregir la maldad del hombre. Entonces, claro, uno cuando entiende esto, uno ve por qué las personas, hay tantas sectas y tantas personas que te dicen, no, es que usted es pecador porque usted hace esto y hace esto. Y es que hemos denominado en el pecado en un hacer, no en un ser. Entonces usted le dice, no, es que para que usted se muestre como un hijo de Dios, usted tiene que vestir así, así, así. O usted tiene que hacer esto, esto y esto. Y grandes personas han dicho, bueno, yo creo que para dejar de pecar hay que hacer esto. Y usted ve que los testigos de Jehová tienen una forma de vivir y una forma de hacer las cosas para ellos así agradar a Dios, tratando de corregir el pecado. ¿Sí? Y hemos tratado de corregir el problema, pero lo que no hemos entendido es que no se puede domesticar una naturaleza. El león es león, el cerdo es cerdo. Y cuando, así por más que usted lo bañe, cuando él vea el charco de lodo, allá se va a revolcar. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. Y por eso vemos que existen las religiones y aún dentro del pueblo cristiano vemos grupos dentro de la iglesia que son como la élite, o sea, son el grupo como de los más santos porque ellos cometen menos pecado. Y hemos tratado de domesticar y de arreglar algo que portamos dentro de nosotros, algo que nosotros somos. Pero para que nosotros podamos cambiar esa naturaleza, lo que nosotros debemos vivir es una transformación interior y esa solamente lo puede hacer Jesucristo. Pablo dice, gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con mi mente sirvo a la ley de Dios para con mi carne la ley del pecado. Entonces tiene que haber una transformación y quiero que leamos los siguientes versículos del capítulo 8. Vamos a leer los 3 primeros versículos para empezar a adentrarnos muchísimo más en eso. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios ha enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Mire que dice, lo que era imposible por la ley. Ahí no está hablando, yo siempre pensaba que ahí está hablando acerca de la ley de Moisés, porque en el capítulo 5 y el capítulo 6 habla mucho sobre la ley de Moisés, ¿sí? Y sobre los judíos. Pero aquí cuando se refiere a esta ley se está refiriendo a la ley del pecado. Lo que me era imposible para la ley del pecado, la ley que me gobierna por cuanto habitaba dentro de mí, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, en semejanza de pecado, condena a esa ley para darnos una nueva naturaleza que es la naturaleza del Espíritu de vida.
No podemos tratar de domesticar lo que nosotros somos, necesitamos vivir una transformación de nuestra naturaleza. Si usted quiere dejar de pecar, si usted quiere agradar a Dios, entonces usted tiene que vivir una transformación de su naturaleza. Cualquier método que usted emplee para dejar de pecar, le va a funcionar por un tiempo, pero usted para poder dejar de pecar, tiene que cambiar lo que usted es y tiene que recibir un espíritu de vida. Vamos a leer Proverbios 14:12, por favor. Este proverbio dice: dice la palabra del Señor, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Mire, uno puede tratar por todos los medios de hacer lo correcto. Y es más, usted puede creer que usted lleva una vida cristiana que es correcta porque usted no dice mentiras, porque usted no roba, porque usted no mata. Pero hasta que usted no viva la transformación de Cristo en usted, hasta que usted no reciba la revelación de Cristo, entonces hasta ese momento usted va a tener que seguir luchando contra su propia carne, así como lo decía Pablo. Pablo estaba peleando contra él mismo. Lo que quiero hacer, no lo hago. Lo que no quiero hacer, eso hago. Él estaba peleando contra sí mismo. Y hasta que Pablo no entendió la revelación de Cristo, hasta que Cristo no se le reveló como Él es, él no pudo vivir esa transformación. Ya él más adelante en Corintios, ya no habla más. Hay un versículo especial en el 2 Corintios 9:10 que dice 9, 10, 12, no. Ya le digo cuál para decir exactamente. Espere que a mí no me gusta estar confundiendo los versículos porque la palabra de Dios yo considero que tiene que manifestarse como es. Capítulo 12, 2 Corintios capítulo 12, 9. Todo el capítulo 12, pero el versículo 9. Habla acerca del aguijón de la carne. Ya deja de hablar del pecado y empieza a hablar de una debilidad que le acerca a Dios, que le hace depender de Dios. Pero él primero tuvo que vivir una transición de su naturaleza. Hay caminos que al hombre le parece correcto, pero que su fin es muerte. Y así uno vive, hermano, engañado, creyendo que uno está agradando a Dios, cuando uno en realidad no ha vivido una transformación real en su vida. Solo por medio de Cristo uno va a poder experimentar, o sea, cuando uno experimenta a Cristo, cuando uno experimenta quién es Cristo, entonces allí es donde podemos ver, ya que el versículo del mismo capítulo 8, el versículo 9 y 10 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Entonces está diciendo, mire, su cuerpo está muerto, pero su espíritu vivo le va a dar vida también a ese cuerpo que está condenado por el pecado. Y entonces ahora ya quiero dejar de hablar de las tinieblas y de esta ley de pecado. ¿Ha quedado claro lo que expliqué sobre la ley del pecado y la muerte? ¿Tienen alguna duda sobre esto? Bueno, si les surge alguna duda, por favor, hágamela, para que la podamos mirar por medio de la palabra. Ahora quiero empezar a hablar acerca de este espíritu de vida, que es la segunda naturaleza que existe y que muchas veces no está desarrollada en nosotros, pero que deseamos que se establezca dentro de nosotros. Y acompáñenme a 2 Corintios capítulo 4, versículo 6. Miren, ¿saben qué versículo a mí me confrontó mucho? Antes de que leamos ese, porque quiero compartirlo con ustedes. Mire, a mí este versículo de 1 de Juan capítulo 3 me confrontó muchísimo porque dice lo siguiente, vean. Pero yo le digo qué versículo es. Vea, el versículo 7 dice: hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo. Y el versículo 8 dice lo siguiente: el que practica el pecado es del diablo. Eso es lo que yo lo estoy leyendo, lo que dice la Biblia. Dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado,
Eso me confrontó muchísimo a mí. O sea, ¿cómo así que si yo peco soy hija del diablo? Y que todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, o sea, que no peca. O sea, que yo estoy diciendo desde hace mucho tiempo que yo soy hija de Dios y si sigo pecando en realidad no soy hija de Dios. Eso me confrontó, eso me llevó a cuestionarme sobre mi propia existencia. Sí, pero pues ya por la palabra entendí que existen las dos naturalezas, pero el versículo que me abrió la mente, que me abrió la curiosidad de investigar sobre esto fue este. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Es que mira, ahí dice la Biblia, dice, y no puede pecar porque es nacido de Dios. O sea que cuando uno nace de nuevo, cuando Pablo habla acerca del nuevo nacimiento, en realidad está hablando de toda una transformación de la persona, dice. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. O sea que la persona que todavía sigue viviendo en pecado es porque no ha recibido a Cristo dentro de sí. Por más que haga la oración de fe, necesita experimentar a Cristo en su vida. Y esto es madurez y esto es crecimiento espiritual. Leamos ahora 2 Corintios 4, versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz ¿de quién? De Jesucristo. De Jesucristo. Dios mandó, así como en el Génesis, que de las tinieblas resplandeciese ¿qué? La luz. La luz. ¿Y quién es el que resplandece en nosotros? Dice, es el que resplandeció en nuestros corazones para la eliminación de nuestro conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. No está hablando acerca de algo, está hablando acerca de alguien, y ese alguien es Jesucristo. Lo voy a leer en esta versión de la Nueva Traducción Viviente. Dice, pues Dios, quien dijo que haya la luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón, para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Entonces, cuando Cristo comienza a ser revelado en nosotros, en nuestro interior, en nuestro corazón, cuando su luz alumbra hacia adentro, entonces podemos decir que estamos viviendo esa transición. Mire, esa transición no es algo que se dé de la noche a la mañana. No es que yo diga, hoy me bauticé, hoy hice la oración de fe y nací de nuevo. Sí, usted recibe salvación cuando usted hace la oración de fe inmediatamente. Eso es una cuestión de decisión. Pero esa transformación de la naturaleza de la ley del pecado al espíritu de vida es algo que se da paso a paso, que mientras más Cristo se ilumine en usted, mientras que usted más conozca a Cristo, mientras que usted más se acerca a Él, más su naturaleza va a ir cambiando y va a ir siendo transicionada a lo que es Cristo. Juan 8:12, leámoslo por favor, dice, venga, yo se lo leo rapidito. Dice así, otra vez Jesús habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. Dice, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. Entonces necesitamos la luz de Cristo para que nosotros podamos decir que estamos viviendo una vida transformada, que para que nosotros podamos decir que vivamos una vida plena. Mire Juan, en Génesis 1, del 1 al 4, que le estoy hablando cuando el Señor dice, hágase la luz. ¿Cómo eran las tinieblas anteriormente? Eran desordenadas y vacías. Por eso nosotros decimos que nuestra vida sin Cristo antes era otra. Era desordenada y vacía. Y es que las tinieblas es eso, es desorden y vacío. ¿Sí? Solamente a través de la luz es que nosotros podemos ver el desorden. Pero mire, el desorden es algo que usted no puede, que usted diga, ay, que Dios me alumbra, entonces yo veo desorden y yo mismo lo organizo. No. Usted no puede organizar su propio desorden porque su desorden es su naturaleza. Tiene que Cristo, que es el único que puede transformar esa naturaleza. Entonces esa es la cuestión de gobierno. ¿Quién gobierna su alma? ¿O lo gobierna el pecado, esta ley de muerte y de pecado, o lo gobierna la ley del espíritu de vida? Y ella es la que hace la transformación en usted. Mientras más luz haya en usted, menos tinieblas. Proverbios 4:18, ¿qué dice? Leámoslo. Yo quiero que usted cuestione lo que yo le estoy diciendo y permita que la palabra le hable. Dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Acuérdese de ese versículo en Efesios que dice,
hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, es decir, que es una naturaleza que va en progreso. Dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento. Entonces estamos hablando acerca de que cuando más estamos cerca de la luz, mientras más cerca estamos de Dios, mientras más cerca estamos de Cristo, más se va dando esa transformación en nosotros. Lo que hace Cristo Jesús es un intercambio de vida, no es una adaptación, sino que Él cambia, o sea, es una transformación completa. Vea, leamos lo que dice Mateo. Si yo tengo aquí muchas citas apuntadas porque la única que puede sustentar lo que yo estoy diciendo es la misma palabra del Señor. Mateo capítulo 6, versículo 25 dice lo siguiente, hermanos. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Dios está hablando aquí de un intercambio. ¿Sí? Leámoslo otra vez, dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Muchas veces nosotros interpretamos este versículo, no estoy diciendo que esa interpretación esté mal, ¿no? Sino que estamos dando también otra interpretación, o sea, la Biblia tiene muchas interpretaciones. Muchas veces nosotros interpretamos este versículo como diciendo que el perder la vida significa como sufrir, como dejar de hacer cosas, como abstenerse, pero también el versículo está hablando de que todo el que pierda su vida, el Señor le va a dar una nueva, o sea, es un intercambio que hace. Yo te cambio tu naturaleza pecaminosa, tu naturaleza de muerte, para darte por mi causa una vida nueva, ¿sí? Una nueva naturaleza. Entonces, este intercambio de vida, en la ley del pecado, siempre estará lo pecaminoso. Romanos 3:10, lo que yo les decía ahorita, sobre que no hay justo ninguno. Esto lo encontramos en Romanos 3, del 10 al 18, usted puede leerlo con detenimiento, pero dice el versículo, por ejemplo, el versículo 10, dice, no hay justo ni uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron. O sea, es algo que va implícito en nosotros. Pero Efesios capítulo 2 dice lo siguiente. Dice, y Él nos dio vida a vosotros, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Está hablando de un espíritu de muerte y de pecado, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Mire que ahí nos está involucrando dentro de esta naturaleza. En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. A Dios le plació restablecer la naturaleza que perdimos un día. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hay una palabrita que quiero compartir en el versículo de Romanos 7. Sí, pastor, adelante. Dice Romanos 8, versículo 9 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahí está, según la carne está la ley del pecado, pero dice el 9, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces aquí hay una gran situación.
que es una de las cosas que también vinimos hablando y en las mismas cosas que se transmitió, de estar en Cristo. Porque a veces está en la iglesia, pero no hemos llegado a Cristo, no tenemos un encuentro personal con Jesús, que es lo que marca esa transformación. Y por eso dice, si es que el Espíritu de Cristo mora, una cosa es que el Espíritu de Dios nos haya tocado, y hay gente que haya recibido un toque de Dios, porque hay hasta gente que no fue cristiana, recibieron un toque de Dios y por eso se quedaron ahí, pero tienen que tener un encuentro personal con Él, que es cuando viene esa transformación y viene cuando realmente nosotros llegamos a Jesús, porque dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, o sea, lo que dice ahí dice, luego el 9 dice, los que viven según la carne no pueden agradar, dice, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Para poder vivir según el Espíritu y que la ley del Espíritu nos abarque o nos cubra, tiene que ver con que realmente el Espíritu de nosotros, y por eso él cuestiona, si es que vive, porque hay muchos que dicen que viven, hay muchos que tienen a Dios, pero realmente no ha pasado lo que es ¿cómo se dice? Que el Espíritu Santo realmente esté sobre sus vidas. Entonces eso es lo que marca algo bien importante en la vida de las personas, porque hay unos que dicen tener el Espíritu y hay otros que lo tienen. Entonces el que dice y piensa que lo tiene por situaciones que vivió, por alguna experiencia que Dios en su misericordia le permitió tener, no es como el que realmente lo tiene, que tiene una gracia especial y, por decirlo así, tiene la cobertura de Dios para caminar, por decirlo de esta forma. Entonces ese versículo es bien importante por lo que cuestiona esa parte. El Señor, mira, en un principio, es que nadie nace aprendido, hermano. Nadie nace aprendido. Todos tuvimos que aprender a caminar, todos tuvimos que aprender a leer, pero nadie nos enseñó a comer. Eso viene implícito en todos nosotros. Es igual, hay una naturaleza que usted porta por ADN y hay otras cosas que usted tiene que aprender. Con el espíritu de vida es igual, con la luz de Cristo es igual. Usted dentro de usted tiene algo que es implícito. Usted dice, yo acepto al Señor como mi Señor y Salvador. Listo, en usted automáticamente al ser salvo empieza a regir un nuevo espíritu en usted. Pero ese espíritu tiene que desarrollarse. Entonces hay unas cosas que por el espíritu de vida van a ser innatas, van a ser naturales, se van a dar espontáneas. Nadie le enseña a una planta cómo crecer. La planta crece solita con el sol y con el agua. Es igual con el espíritu. Usted tiene un espíritu nuevo. Dios le ha dado un nuevo espíritu de vida. Ahora lo que falta es que ese espíritu se desarrolle, que es lo que nosotros llamamos madurez espiritual. ¿Cómo se desarrolla la madurez espiritual? Entre más cerca usted esté de Cristo. ¿Cómo usted se acerca a Cristo? Pues escudriñando su palabra y orando, hermano. Pero también que la gente entienda que Efesios 2:10 habla que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, ¿no? Pero dice que fuimos creados en Cristo Jesús. Una cosa es cuando la persona hace la oración de fe y otra cosa es cuando realmente nace de nuevo. Porque no todo el que hace la oración de fe nace de nuevo, ¿sí me hago entender? Y a veces esa es una de las grandes diferencias y los grandes problemas que hay, porque pensamos que todo el que hizo la oración de fe nace de nuevo, pero no todo el que hace la oración de fe nace de nuevo. El que nace de nuevo fue el que fue creado en Cristo Jesús para buenas obras, y por eso las obras del Espíritu están, ¿cómo se dice?, incluidas en él, y él puede comenzar a vivir de acuerdo al Espíritu porque ya tiene, por decirlo así, la gracia, y fue creado para eso en Cristo Jesús. Pero el que hizo la oración de fe realmente no nació de nuevo, entonces no puede experimentar ese obrar que viene del Espíritu que nos permite hacer esas cosas, porque tiene que ver con el nacer de nuevo. Por eso el mismo Señor dijo cuando le dice a Nicodemo en Juan 3, que hemos estado predicando, que es lo mismo de otra forma, que también sirve para aclarar, digo, el que nació de la carne, carne es, y lo que nació del Espíritu, Espíritu es. No le podemos exigir a alguien que no ha nacido a que actúe como alguien que nació, porque no va a poder. Porque no vive la naturaleza del pecado y de la muerte. Esa transición, o sea, acercarnos a Cristo y encontrarnos con Cristo es esa transformación que vive nuestra vida. Nuestra alma de por sí, mire, yo le voy a decir una cosa que yo leí en un libro. Yo estaba estudiando y yo leí esto en un libro y explicaba esto de la siguiente forma. Yo se lo voy a decir como decía en el libro, porque así lo entendí y yo me parece que es una forma clara. Vean, hay personas que en el bar, en una cantina, en un bar, en medio de su borrachera, sienten la voz de Dios y Dios les habla y sienten un arrepentimiento. No sé si usted se ha dado cuenta y ha visto llorando a personas borrachas arrepentidas. ¿Se ha dado cuenta de eso? ¿Lo ha visto? ¿Lo ha conocido? ¿Por qué? Porque el alma está caída, está en una posición incorrecta. Cuando Adán pecó, el alma cayó. Entonces hay una profunda necesidad de Cristo, ¿sí? El alma, el corazón necesita a la vida de Dios, necesita esa vida. ¿Qué es lo que pasa?
que el hecho de que una persona llore, que el hecho de que una persona sienta convicción de pecado, eso se llama sentir convicción de pecado, es diferente al arrepentimiento, no significa que haya encontrado a Cristo. Uno encuentra a Cristo cuando uno es plenamente consciente de su condición de separación de Dios. Esa ley del pecado y de muerte es estar sin Dios, es estar separados de Él. Por eso vino Cristo, para poder cambiar nuestra naturaleza y para acercarnos a esa vida que nosotros perdimos. Dice, ciertamente morirás. Si comes del árbol, ciertamente morirás. Todo hombre necesita sentir vida, y por eso es que la gente hace tantas cosas, que hace deporte, que medita, bueno, tantas tendencias que hay hoy en día sobre estar en la luz, y vea, tantas formas que la gente busca. ¿Para qué? Para sentir esa vida que solamente puede experimentarse a través de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, sigamos hablando del espíritu de vida, porque ya voy a finalizar. Vamos a leer unos cuantos versículos más, 1, 2, 3, 4, vamos a leer 5 versículos más para finalizar. Pero entonces, hablemos de esta ley de la vida. Yo le estaba diciendo lo siguiente: esta ley no es forzada. Una vez usted se encuentra con Cristo, una vez su vida usted se hace consciente de esa necesidad de vida, y usted decide seguir a esa vida que es Cristo, que es Jesucristo, entonces en usted empieza a regir esta nueva naturaleza. Versículo 8, versículo 2, porque la ley, capítulo 8, versículo 2 de Romanos, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, esta ley del espíritu de vida tiene dos características especiales. Número 1, el conocimiento de esa vida se da de forma natural, no es forzado, hermano. Usted no tiene que forzarse a dejar de pecar, porque es algo que usted ya es. Así como usted era pecado, entonces ahora usted es vida. ¿Sí? Usted no forza a una planta a crecer. Es el ejemplo que yo más claro puedo darle. Usted no le enseña a una planta cómo crecer. Ella crece solita. ¿Por qué? Porque ella ya sabe cómo crecer. Está en su ADN, es su naturaleza. Entonces, usted ya ahora tiene una naturaleza de vida. Usted viene con unas cosas implícitas dentro de su espíritu que tiene que descubrir. Y la segunda característica de este espíritu de vida es que usted va a encontrar la capacidad para poder ejercer esa nueva naturaleza que usted tiene. Es algo que se da por el espíritu. Al recibirla, y entre más Cristo esté en usted, entonces así mismo usted se va a desarrollar en esa nueva vida. Quiero que leamos Ezequiel. Vamos a leer Ezequiel capítulo 36. Vamos a leer el versículo 27. Dice la palabra del Señor: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Quién va a hacer que guardemos los estatutos y los preceptos? Volvamos a leer. Dice ¿Ezequiel qué? capítulo 36, versículo... Leamos desde el versículo... Leámoslo desde el versículo 25, hágale. Está conmigo Ezequiel capítulo 36, versículo 25. Dice... Esperemos al hermano Luis. Para que todo... 36, 25. Sí. Dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de vuestros ídolos os limpiaré. Versículo 26. Leámoslo juntos a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Versículo 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Mire que aquí Dios está hablando en futuro, porque en ese entonces Cristo no había venido a la tierra. Está profetizando algo que va a ocurrir, algo que va a ser Jesucristo. Pero quiero resaltar algo aquí importante, y es que
Dice, y pondré dentro de vosotros. ¿Quién es el que hace la obra? Dios, Cristo. Dice, y haré que guardéis mis estatutos. ¿Quién es el que hace que nosotros vivamos rectamente? Es Cristo. Porque es algo que se da natural por su nueva naturaleza. Su crecimiento es natural, se va a dar de forma natural, no es forzado, porque es Cristo haciendo la obra en usted. Ya que ya no se trata de lo que usted pueda o no pueda hacer, igual que con el pecado, porque es algo que es natural y que lo hace Cristo en usted a través del Espíritu de vida. Entonces dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, el Espíritu de Cristo, es decir, Cristo en nosotros, y haréis que guardéis mis preceptos, mis estatutos, y los pongáis por obra. Entonces entendemos que la gracia no es solamente que Cristo haya venido a morir por nuestros pecados, sino que también gracia es el crecimiento que nos da Cristo. Y gracia es el desarrollo de esta nueva naturaleza dentro de nosotros. Que ya no va a ser por mis intenciones y por mis buenos deseos de agradar a Dios, que están muy bien nuestros deseos de agradar a Dios, sino que ya ese ejercicio de esa nueva vida la va a dar Cristo mismo. ¿Cuál es mi mensaje en esta mañana? ¿Cuál es mi petición para usted? Acérquese a Cristo. Entre más cerca usted esté de Cristo, mientras más la luz lo alumbre usted, más el Señor va a hacer la obra. No solamente en el cambio de dejar de pecar, sino también en el conocimiento de la palabra. Entre más cerca usted esté de la luz, mientras más usted medite, mientras más usted busque a Cristo, entonces más se le va a ser revelado, más usted va a entender y más esa naturaleza va a empezar a florecer. Si usted en el colegio, cuando uno está en primaria, no le ponen a hacer un experimento, de pronto usted lo hizo con sus hijos, no le ponen a sembrar una planta dentro de una caja y otra planta a la luz del sol. Pues a mí me lo pusieron, yo no sé si ustedes. Y a uno le hacen en la caja, uno le hacen poner un huequito a la caja para que, o en un lugar oscuro, le dicen a uno que lo siembre. Y que entre un poquito de luz y uno ve cómo la planta va creciendo hacia la luz, ¿cierto que sí? Nadie le enseña a la planta a buscar la luz lo hace, la planta lo hace solo. Una planta en la oscuridad no puede crecer, necesita la luz. Usted necesita a Cristo. Necesita a Cristo. Leamos Jeremías, por favor. Vamos a leer el capítulo 31. Vea, yo puedo aquí venir aquí con pretensiones y decirle, vea, este es el código profético para usted y tratar de deslumbrarlo. Pero no hay necesidad de hacer eso porque esta revelación de Cristo es simple, porque sus leyes son simples. ¿Sí me hago entender? Son fáciles, porque Cristo es fácil, Cristo es accesible. No hay que pagar un precio, sino simplemente el deseo de Cristo, el deseo de Él. No es más que esto. Quiero leerle lo que dice Jeremías 31, el versículo 33 y 34, que cuando yo lo leí me llenó de vida y me llenó de una esperanza increíble. Dice, vea, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Está hablándole al pueblo de Israel después de que viniera Cristo, dice Jehová. Aquí está hablando de Cristo. No está hablando de acontecimientos futuros y de cronología bíblica. Está hablando de Cristo, hermano. Simple. Dice, daré mi ley en su mente. El espíritu de vida lo daré en su mente. Y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, conozca a Cristo, porque todos me conocerán. Dice, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Miren que aquí está hablando de que Cristo mismo es el que nos enseñará. Es decir, que a medida que nosotros nos acercamos a la luz de Cristo, Cristo mismo nos enseña qué es lo que nosotros debemos dejar, qué es lo que nosotros debemos corregir. El pastor muchas veces nos dice, Dios no le hace los mismos requerimientos a todas las personas, y esto lo sustenta este versículo. Este versículo te dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo.
porque será Cristo mismo enseñándole su relación personal, porque ya usted no necesitará acercarse o sea, no lo voy a malinterpretar, o sea, lo que yo le estoy diciendo es que la única fuente de vida que usted necesita es Cristo. ¿Sí me hago entender? Ya no nos va a salvar una iglesia, hermano. Usted puede congregarse y perderse, irse al infierno. Pero si usted tiene a Cristo, ¿por qué se puede salvar una persona que, por ejemplo, queda cuadraplégica, conoce a Cristo, tuvo un accidente, cuadraplégica y no se congrega, sino que está en su casa porque pues está imposibilitado, pero muere y es salvo? ¿Por qué? Porque el que salva no es la iglesia. O sea, lo que yo quiero decirles es que usted no va a depender de ningún hombre para que esa vida crezca en usted. Usted no va a necesitar de que yo le predique, usted no necesita que el pastor le predique, usted lo que necesita es a Cristo revelado en usted. Amén. Si usted se acerca a Cristo, Cristo es el que le da la vida, Él es el que le enseña las cosas, Él es el que le habla a través de la palabra. Usted necesita a Cristo, hermano, usted necesita a Cristo. Vea, dice, nadie le va a decir a su prójimo, conoce a Jehová. Uno a veces quiere forzar a la gente. Vea, a mí me gustaría forzar a la gente, si les soy honesta, a mí me gustaría forzar a la gente para que conozca a Cristo, pero es que es algo que se da de forma natural, es Cristo mismo Él. Lo que nosotros tenemos que hacer es decirle a las personas que necesitan luz, hacerlos conscientes de su necesidad que tal vez están ignorando o que no quieren escuchar. Leamos primera de Juan, capítulo 2, 27, vean. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Uno siente, a mí me predicaron esto, que la unción misma lo capacita a uno para hacer la obra, pero entonces cuando me lo enseñaron, me lo hicieron dar a entender que era la unción misma me iba a enseñar cómo liberar, cómo sanar enfermos, la unción me iba a enseñar cómo poder servir al Señor, ¿sí? El Espíritu Santo en uno. Pero miren que aquí muchas veces tomamos esto como para la parte práctica y la parte del poder que le gusta al hombre, porque al hombre le gusta, al alma gobernando. Hay dos gobiernos, está el gobierno del alma y el gobierno del Espíritu. Si tu alma gobierna, va a querer el poder. Pero cuando el Espíritu gobierna, esa unción es la que te va a enseñar. No hay necesidad de que nadie te enseñe quién es Cristo. Cristo mismo te va a enseñar quién es Él. Cristo mismo se va a revelar a usted. Y entre más usted acerca a Él, más va a crecer, más luz va a tener. Más va a vivir esa transición de ese pecado a esa vida. Filipenses 2:13 dice lo siguiente, vean. Dice... Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer para su buena voluntad. Cristo mismo en usted le va a enseñar y va a poner a usted el deseo de leer la palabra, de orar, de investigar. Cristo mismo va a poner a usted en incertidumbre. Vea, yo me mataba la cabeza tratando de entender qué era la ley del espíritu de vida, qué era la ley del pecado y la muerte, porque ahí decía, yo no entendía qué era, es que yo no entendía qué era. Y me puse a orar, hermano, yo me puse a orar porque parece que es muy claro, pero en realidad uno pasa como por encima. Y yo sabía que había algo más, yo sabía que ahí había algo, pero yo no sabía qué era. Me puse a orar y el Señor, en su infinita misericordia, puso a alguien que me explicara. ¿Sí? Alguien que tiene a Cristo revelado. Un joven de Argentina, a través de una predicación en Instagram. Así fue, hermano, no fue más. Cuando yo entendí esto, yo dije, claro, es Cristo en mí. Es que es su naturaleza en mí. Ya no vivo en la ley del pecado. Ahora mi pregunta para Cristo, para Dios, en mi oración, es, Señor, enséñame, porque la Biblia dice que tú eres el mismo que me va a enseñar, enséñame, ¿qué te desagrada? En la iglesia nos enseñaron, en la religión nos enseñó, no digamos en la iglesia, digamos la religión nos enseñó que había cosas que estaban mal hacerlas y que había cosas que eran buenas hacerlas. Y si usted hacía lo malo, entonces a uno lo recriminaban de pecador. ¿Cuántas personas no han sufrido por ser desechados porque alguien le dijo que lo que estaba haciendo estaba mal? ¿Sí? Y juzgamos a las personas por lo que hacen, cuando uno mismo es esa naturaleza. ¿Cuántas religiones no se levantaron extremistas que le exigen a las personas hacer cosas
para poder agradar a Dios. ¿Cuántas veces no sintió usted culpa por el pecado? El diablo utiliza la culpa para condenarlo, hermano. Entonces, como uno le dicen que uno no debe hacer, ¿sí? Le exigen a uno que uno no haga porque le enseñan a uno que eso es pecado. Entonces, la culpa usted lo carcome. Yo no le estoy diciendo que lo que la iglesia le enseña que es pecado no sea pecado. Puede que sí sea pecado, ¿sí? Pero lo que yo le estoy diciendo es que Cristo mismo le va a enseñar a usted qué es lo que está mal. ¿Sí me estoy haciendo entender? Es Cristo mismo en usted. Ya no es la prohibición que le diga a alguien. Ya no es la abstención que alguien le diga que usted tiene que tener. Ya es que Cristo mismo le va a enseñar que no se debe matar, que no se debe hurtar, que no se debe robar. Y yo le oro eso al Señor: Señor, enséñame qué es lo que no debo hacer. Muéstrame tú qué es lo que te desagrada. Yo quiero saber qué es lo que te desagrada a ti que no quieres que yo haga. Y el mismo Espíritu pone en mí esa convicción de pecado. Y a veces me encuentro en lugares. Me pasó el fin de semana pasado, fui donde mi familia a visitar a mi abuelo que estaba enfermo. Y me encontraba en un lugar con mis tías y sentí una convicción en mi corazón de que estaba en el lugar equivocado. Vea, yo me sentí tan mal porque sabía que no estaba en donde tenía que estar. Era Cristo mismo hablándome a mí y enseñándome qué es lo que a él no le agrada. A él no le agrada que yo esté en ese sitio. No estoy hablando de la casa de mi abuelo, estoy hablando de otro lugar. La casa de mi abuelo es la casa de mi abuelo. Es mi abuelo. Pero el mismo Cristo. Perdón. No es coronavirus. Es que tragué más saliva. Es mismo Cristo. Entonces yo quiero invitarle a eso en esta mañana. Todo este mensaje de la ley de la muerte y la ley del espíritu de vida es para decirle que usted necesita a Cristo, que necesita acercarse a Él y que Él mismo le va a enseñar, le va a instruir, le va a edificar, le va a corregir. Mira, hermano, es muy diferente cuando te regaña alguien externo, cuando tu papá te regaña, cuando tu papá te llama la atención. Cuando tu papá te regaña, uno siente dolor en su corazón y allí se produce el verdadero arrepentimiento. Yo muchas veces en pecados que tuve y que tengo, porque yo todavía estoy siendo transicionada a una nueva naturaleza, todos estamos viviendo una transición. Yo quería sentirme mal por las cosas que hacía mal y no me sentía mal. ¿Por qué? Porque estaba mi carne, me deleitaba en el pecado. Cosa diferente cuando Cristo te habla. Cuando papá te corrige, entonces uno siente un dolor. No es lo mismo que una profesora regañe a un niño que le regañe a la mamá. No es lo mismo. No es lo mismo que a un niño le regañe el profesor a que le regañe el papá. Se siente más. Se siente más. Entonces, vivamos a Cristo en nosotros. Dejemos que Cristo se entrone en nosotros, que nuestra alma sea gobernada por su espíritu, por su vida. Eso es lo que usted necesita, la vida de Cristo reflejada en usted. Amén. Amén. Entonces, pues hermano, esto era lo que yo quería compartirles a usted. No leí un versículo, pero se lo voy a dar para que usted lo lea en la casa. Hebreos capítulo 13. Versículo 20 y 21. Léanlo en su casa, hermano. Y medite en esto que le he estado diciendo. Permita que el Señor le muestre a usted mismo qué es lo que tienen que hacer, cómo deben vivir. Y permita que la luz de Cristo le ilumine. Amén. Amén. Cerremos nuestros ojos, por favor. Póngase sobre sus pies. Ay, perdón. Póngase sobre sus pies, por favor. Y vamos a orar. Amado Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor amado, por la salvación, por la gracia. Gracias por tu amor, inconmensurable amor, infinito amor, incomprensible amor que tuviste, Señor amado, para nosotros, que aún estando caídos de tu diseño original, aún estando en pecados y en delitos, te plació entregarnos a tu Hijo para darnos vida y para darnos vida en abundancia. Y hoy queremos agradecerte por el entendimiento de esta nueva vida que tenemos
tenemos en ti, por el acceso que tenemos, Señor, a esa fuente inagotable que es Cristo, a esta vida, Señor amado. Y te pedimos, yo te quiero pedir, amado Señor Jesús, que tu fuente de vida, Gracias, Dios. Señor amado, nazca y crezca desde el interior de cada uno de nosotros, Señor amado, y que sea como un río que empiece a surgir, Señor amado, y a llenarnos completamente, que tu río, Señor, se desborde en nosotros, que el hambre por ti, que el hambre por tu palabra, que el hambre por esa vida, por tu presencia, Señor amado, sea puesto en cada uno de nuestros corazones, que sea avivado, Señor, a cada persona que escuche esta palabra, a cada persona, Señor amado, que escuche esta prédica, que pueda sentir en su corazón el deseo por esa vida, el anhelo, Señor amado, por ser transformados, por recibir tu naturaleza, Señor. Yo te pido que tu naturaleza, Señor, que ese nuevo corazón que tú dijiste que nos ibas a dar, Señor amado, sea implantado en cada uno de mis hermanos, que hoy pueda, Señor amado, encontrarse contigo y poder experimentar, Señor amado, las riquezas de tu gloria, las riquezas de tu gracia, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor amado, porque por tu vida y porque esta vida, Señor amado, de la cual tú nos hablas, no es mezquina, Señor, es generosa, así como tu fidelidad para nosotros. Hasta el día de hoy nos has sostenido con tu fidelidad, y yo te pido, Señor amado, que esa fidelidad siga permanente, que usted ayude a cada uno de mis hermanos en sus necesidades particulares, en sus necesidades familiares, financieras, Señor amado, en sus necesidades emocionales, y que permita que cada día que pase, Señor amado, ellos puedan ser más iluminados por ti, que su alma sea gobernada por tu Espíritu, Señor amado, y que tú tomes el control, Señor amado, de sus carencias emocionales, de todo lo, Señor amado, que ellos tengan falta, y tú suplas todo, tú lo llenes todo, Señor. Queremos invitarte para que tú lo llenes todo. Cristo, llénalo todo. Llénalo todo en nosotros, llénalo todo en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia, llénalo todo. Hoy reconocemos que lo único que necesitamos es a ti, te necesitamos es a ti, necesitamos tu vida, necesitamos tu Espíritu, y hoy clamamos por esa vida, hoy clamamos, Señor amado, por Cristo revelado en nosotros. Yo le pido, Señor amado, que el entendimiento de cada uno de nuestros hermanos, Señor amado, pueda ser transformado, pueda ser revelado, como dice Romanos 12:2, y cada uno pueda empezar a caminar creciendo en el conocimiento de Cristo, creciendo, Señor amado, en ti. Te alabamos, Señor amado, bendecimos tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. y amén.